Ahora que muchos de nosotros ya hemos regresado a nuestra rutina habitual tras las merecidas vacaciones, es un buen momento para repasar lo que sucedió en materia de seguridad durante el pasado mes de agosto. Filtraciones de datos. Durante el mes pasado vimos cómo varios servicios o páginas web tenían filtraciones de millones de datos de sus usuarios. Por ejemplo, Yahoo, el conocido portal web, vio cómo hasta 200 millones de cuentas de usuarios se filtraban e incluso se ponían a la venta en algunos foros online. Se piensa que el responsable de esta filtración fue el mismo que en meses anteriores publicó datos de millones de usuarios de otras redes sociales como MySpace, Twitter o LinkedIn. Por otra parte, y como dato curioso, muchas webs relacionadas con el mundo de los videojuegos también sufrieron ataques y sus consiguientes filtraciones. Es el caso, por ejemplo, de la web del LH, con filtraciones de más de 3 millones de datos de sus usuarios, o de los foros del conocido desarrollador Epic Games. Y otra gran filtración es la que sufrió Dropbox, el conocido sistema de almacenamiento de ficheros en la nube. Hasta 60 millones de datos pertenecientes a sus usuarios fueron filtrados y todo esto provocado porque uno de sus empleados almacenaba un fichero con esta información a la cual accedieron los atacantes gracias a los datos que obtuvieron de otra afirmación previa como fue la de LinkedIn. Dispositivos móviles. Durante agosto hemos visto varios fallos de seguridad en sistemas móviles como Android e iOS. En el caso de Android, lo más importante fue QuadRouter, un conjunto de vulnerabilidades que permitían a un atacante comprometer el sistema remotamente de un usuario de Android. Google ya ha tomado cartas en el asunto, ha lanzado actualizaciones, pero falta que los usuarios puedan actualizar sus dispositivos a estas últimas versiones. Por su parte, Apple también tuvo sus propios fallos de seguridad, fallos que fueron aprovechados por los creadores de una herramienta de espionaje conocida como Pegasus para espiar a varios usuarios importantes alrededor del mundo, herramienta que principalmente es utilizada por algunos gobiernos. Y también hizo aparición un conocido engaño que tiene como gancho a WhatsApp. Mediante páginas web que prometían hackear el WhatsApp de otros usuarios, muchos usuarios accedían a esas webs, rellenaban los datos esperando obtener esta información confidencial y lo único que obtenían eran una serie de encuestas o anuncios de páginas web que lo único que buscaban eran sus datos o venderles todo tipo de productos. A principios de agosto se celebraron dos de los congresos de seguridad más importantes del mundo, como son Black Hat y DEF CON. En esos congresos se habló mucho de la inseguridad del Internet de las cosas. Por ejemplo, tuvimos un nuevo caso de investigadores que demostraron que los coches actuales no son todo lo seguros que deberían, al menos en el apartado electrónico. Pudimos ver cómo algunos investigadores desarrollaban dispositivos que permitían alterar la configuración de los coches o incluso otros que directamente conectaban el PC a las centralitas de control de varios sistemas críticos del coche y los modificaban incluso haciendo que el coche diese un giro brusco conduciendo a alta velocidad, algo que inevitablemente produce un accidente. Otro de los dispositivos del Internet de las Cosas, los cuales se han analizado en estas conferencias de seguridad, fueron las cerraduras inteligentes o electrónicas. Son cerraduras que se colocan en una parte de una puerta y permiten remotamente, normalmente a través de un dispositivo móvil, acceder a casa sin tener que utilizar la llave. Pues bien, algunas de estas cerraduras electrónicas tienen fallos en la manera en la que la aplicación móvil gestiona la seguridad de las mismas, y es que se puede conceder permisos temporales a otros usuarios, pero también puede haber ataques a estas aplicaciones para obtener ese permiso sin que el propietario de la vivienda lo haya dado, permitiendo a un atacante acceder a casa cuando le dé la gana y con permiso como si fuera él el propietario de la misma. Y otro de los dispositivos que más expectación y curiosidad causó en estas conferencias fueron los juguetes sexuales. Juguetes que desde hace un tiempo vienen conectándose también a un dispositivo como un smartphone y que permiten alterar parámetros como la intensidad de vibración y otros para maximizar el placer de aquellos usuarios que los utilizan. Pero también algunas de estas aplicaciones guardan datos privados de los usuarios e incluso permiten chats y vídeos entre usuarios de estos dispositivos y juguetes sexuales. No pasaría nada si no fuera porque esa información está accesible de cierta manera
e incluso se comparte con las empresas desarrolladoras, y en algunos países ese tipo de información es considerada como un delito, puesto que algunos países no permiten la utilización de estos dispositivos sexuales. Y para terminar, en lo que respecta al ransomware, durante agosto vimos también nuevas variantes que o bien evolucionaban variantes conocidas o eran completamente nuevas. Destacaremos dos. Una, porque aprovechaba el tirón de Pokémon GO y lo que hacía era camuflarse en forma de un instalador de supuesta versión para Windows, cosa que de momento no existe, y lo que hacía era cifrar los archivos del pobre incauto que hubiera picado en esa trampa y además mostrarle un gran Pikachu en pantalla con un mensaje en árabe demandando el pago de un rescate a una dirección de correo en concreto. Un viejo conocido como es TorrentLocker volvió a hacer acto de presencia con la plantilla de correos, esa plantilla que nos indica que hay un paquete pendiente de recoger. Pues bien, durante el mes de agosto vimos cómo se volvió a propagar esta variante, con el único cambio destacable de que se había eliminado un paso previo que antes se utilizaba, y es que se nos redirigía a una web en la que teníamos que introducir un código CAPTCHA, pero ahora ya no es necesario, directamente descarga un fichero que a su vez descargará el ransomware, infectará el sistema y cifrará los archivos del usuario que haya ejecutado esa aplicación. Podéis ampliar cualquiera de estos temas en los posts que hemos ido dejando en nuestro blog durante el mes pasado, y si tenéis alguna duda, tenéis los comentarios para planteárosla.